Hugo Aguilar Ortiz, un abogado indígena de Chiapas, se perfila como un serio candidato para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es un dato cualquiera, porque su posible llegada a uno de los puestos más importantes del país trae consigo tanto esperanza como escepticismo. Hugo Aguilar tiene una trayectoria que no se puede ignorar. Ha dedicado buena parte de su carrera a defender los derechos de los pueblos originarios y a pelear por causas ambientales, temas que suelen quedar en segundo plano en los altos círculos de poder. Que alguien con ese perfil esté en la mira para liderar la Suprema Corte de Justicia es, en teoría, un paso hacia una representación más diversa en las instituciones. Su currículum pesa, y eso no se puede negar. Sin embargo, no todo es tan ideal como suena. En este país, los nombramientos de alto nivel rara vez se dan por pura meritocracia. Hay quienes ya están señalando que su candidatura podría ser más un movimiento estratégico del gobierno, una forma de presumir inclusión mientras se coloca a una figura que, al final, pueda estar alineada con ciertos intereses. La duda de fondo no es menor. Si Aguilar llega a ese puesto, ¿podrá mantenerse independiente? La Suprema Corte no es un lugar para ingenuos. Las presiones políticas, los intereses económicos y las agendas ocultas son el pan de cada día en ese terreno. Si su nombramiento termina siendo más simbólico que sustantivo, estaríamos frente a una oportunidad desperdiciada. Un abogado con raíces indígenas, al frente de la Suprema Corte de Justicia, podría marcar un antes y un después, pero solo si se traduce en decisiones que realmente reflejen un cambio de perspectiva, no en un simple adorno para la foto oficial. Esto nos deja con un escenario ambiguo. Por un lado, la posibilidad de un hito histórico, por otro, el riesgo de que todo se quede en buenas intenciones, o, peor aún, en un cálculo político más. Lo que pase con Hugo Aguilar Ortiz será un termómetro de cuánto estamos dispuestos a cambiar como país, o si seguimos atrapados en las mismas dinámicas de siempre. Bueno, esto y más nos va a contar Leo Marín. Leo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Así es. De las últimas horas sabemos los resultados del INE, cómo va la votación, y todo indica que el mixteco Hugo Aguilar se perfila como el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El actual coordinador de los derechos indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Hugo Aguilar Ortiz, se perfila para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe recordar que este candidato es una de las opciones que sugería tanto la militancia de Morena como la del PAN en los acordeones repartidos en algunas entidades. Según información, este ministro es el que se perfila, este candidato se perfila para encabezar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que recordar que ayer fueron las elecciones, son 5 mujeres y 4 hombres. Dentro de los hombres, él es encabeza las preferencias de acuerdo a los resultados que se están dando a conocer a través del INE, organismo institucional que es el encargado de llevar a cabo esta elección. Y bueno, Hugo Aguilar Ortiz platicó con Nacho en su programa El Ganso Informativo. Vamos a escuchar lo que decía Hugo Aguilar Ortiz cuando lo entrevistó Nacho Rodríguez en su noticiero El Ganso Informativo. Licenciado, fíjese que pues es interesante, ¿no? Que ahora hay un aspirante a ministro de la Corte con esta origen indígena, y bueno, es algo que en este gobierno de Claudio Sheinbaum y el anterior gobierno de López Obrador se ha impulsado mucho, ¿no? El rescate a los pueblos originarios. Y la verdad es que yo creo que los indígenas son los que tendrían muy poco acceso a la justicia o casi nulo. ¿Cuál sería su experiencia en ese sentido? Sí, mira, no solo interesante el tema, sino inédito, inimaginable hace poco más de un año. La iniciativa de reforma presentada por el presidente el 5 de febrero, entonces, pues antes del 5 de febrero era impensable que un indígena pudiera aspirar siquiera a la Suprema Corte, ya no digamos llegar a la Suprema Corte, y por eso estamos muy entusiasmados. He estado conversando con autoridades, con líderes, y tienen mucho entusiasmo, tienen mucha esperanza que se concrete después de 170 años que otro indígena estuvo en la Corte, en la figura de nuestro queridísimo Benito Juárez García. Y bueno, pues el tema de la justicia con los pueblos, pues es un escenario muy lamentable, muy complejo, muy difícil. Debo decirte que por casi 200 años este país no reconoció la existencia de otra identidad cultural
construimos nuestro sistema jurídico, nuestro sistema de vida, nuestra organización en entidades federativas, la federación y los municipios, sin tomar en cuenta a los indígenas. Por primera vez la palabra indígena, la palabra pueblos y comunidades se utilizó en la Constitución en 1992, reconociéndonos derechos culturales. Lo más evidente, lo más valorado que tenemos los indígenas. En el 2001 se avanzó un poquito con el movimiento zapatista, se consideró a los pueblos como sujetos de derecho, como titulares de derechos colectivos, aunque la Constitución le dio el carácter de sujetos de interés público y con ello limitó muchísimo el ejercicio de estos derechos, el alcance de estos derechos quedó sumamente limitado. Entonces, la experiencia de los pueblos, de las personas y de las comunidades indígenas con la justicia, pues es realmente deprimente. Quizás lo único bueno que hemos tenido en los pueblos en su contacto con la justicia, pues es este tema que siempre ha sido novedoso en México, el amparo. Es decir, cuando alguien tiene alguna situación frente a las autoridades, un riesgo de que sea privado de su libertad, de perder algún bien, pues es el único mecanismo que realmente vemos que de alguna manera funcionó con los pueblos y aún eso con muchísimas limitaciones. Realmente yo he padecido esta situación, yo fui litigante en los primeros años de mi vida. El indígena cuando pisa el juzgado o una agencia, el Ministerio Público, hoy fiscalías, pues nos ven con signos de pesos. La situación del indígena es realmente grave, en muchos casos requiere de traductores y en la mayoría de ellos, en todos ellos, la autoridad tiene que tomar en cuenta la cultura, la identidad de las personas y los pueblos para hacer una justicia real, una justicia verdadera. Y eso es lo que no hemos tenido los indígenas a lo largo de 200 años y creo que es una deuda que el país tiene con los pueblos y las comunidades y que de una otra manera ya se sentó las bases con la reforma recién publicada el 30 de septiembre del 2024. Lo que señalaba Hugo Ortiz Aguilar Ortiz en aquella entrevista que le hizo Nacho Rodríguez, justamente explicaba, ¿no?, cómo los pueblos indígenas han sufrido discriminación, sobre todo al momento de pisar un juzgado, una fiscalía, y hoy cosas de la vida, ¿no? Mixteco, ¿no?, que ha venido de abajo para ganarse sus propios espacios, hoy es el que aspira a ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El lugar que tiene actualmente Piña lo estaría ocupando Hugo Aguilar Ortiz. ¿Cómo va justamente la votación? Así va la votación. Hugo Aguilar Ortiz, 3.644.474 votos. Giovanni Azael Figueroa Mejía, 2.633 votos. Irving Espinosa Betanzo, 1.957.035 votos. Y Aristides Rodrigo Guerrero García, 1.906.124 votos. En la mañana, Isaac de Paz González estaba justamente en el lugar número 4, pero ahora ya bajó al número 5 con 1.868.304, es decir, los primeros ministros o los primeros personas que estarían quedando como ministros son Hugo Aguilar Ortiz, Giovanni Azael Figueroa, Irving Espinosa Betanzo y Aristides Rodrigo Guerrero García. Entonces, son los que podrían quedar. En cuanto a las candidatas, pues no hay movimientos. Lenia Bates Guadarrama, 3.448.519 votos. Yasmín Esquivel Moza, 3.017.865 votos. Loreta Ortiz, 2.912.824 votos. María Estela Ríos González, 2.741.697 y Sara Irene Herrerías Guerra, 1.815.341 votos. Son las 5 ministras que estarían quedando como integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los 4 hombres, ya les dijimos quién. Y la mayor votación está con Hugo Aguilar Ortiz con 3.644.474 contra los 3.448.519 de Lenia Bates Guadarrama, es decir,
pues básicamente Hugo Aguilar Ortiz se estaría convirtiendo en el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como él señalaba. 170 años después de que Benito Juárez encabezó este poder, llegaría un hombre de indígena, un mixteco, originario de Oaxaca, y que bueno, ha buscado sus propios espacios y que hoy la vida le está compensando con esta votación. Creo que los pueblos indígenas entendieron esta votación. Los pueblos indígenas en todo el país vieron la oportunidad de llevar al triunfo, a buen puerto, a uno de los suyos, a alguien que los entiende y que ha estado con ellos desde hace muchos años, y aprovecharon esta oportunidad, salieron a las urnas este domingo, y hoy Hugo Aguilar Ortiz se estaría encabezando la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lugar de Norma Piña, una mujer que le hizo muchísimo daño al poder legislativo, una mujer que corrompió, que fue cabecilla de un grupo de ministros que solo querían llevar agua para su molino y que se la pasaron protegiendo a los delincuentes de cuello blanco. Y hoy parece ser que este país le ha dado la espalda a ese grupo de conservadores, de tecnócratas, ¿no?, de ultraderecha, y lleva, así como llevó a un hombre humilde a la presidencia en el 2018, hoy estaría llevando a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a otro hombre de mixteco, Hugo Aguilar Ortiz. Y bueno, cambiando un poco de tema, esta mañana la presidenta fue cuestionada sobre si se investiga o no a Ana Gabriela Guevara, la ex titular del deporte en el país. Esto fue lo que dijo. La confirmación de que la ex titular de la CONADE está bajo investigaciones en curso, tanto en la Auditoría Superior de la Federación y el órgano interno de control de la misma comisión por desvíos de recursos. Preguntar si presupuestalmente está garantizado el apoyo a los deportistas en todas las disciplinas y cuál sería su postura frente a estas investigaciones de la administración. Que yo sepa, no está bajo investigación. Lo confirmó el actual titular de la CONADE. Sí, pero no está bajo investigación. Lo que hay, como siempre, es que cuando hay un nuevo año, se deciden las auditorías de los años anteriores, tanto de la Auditoría Superior de la Federación como en su caso de la Secretaría que hoy se llama de Anticorrupción y Buen Gobierno. Entonces se hacen las auditorías. Si se encuentran observaciones, tiene tiempo la titular o los titulares de las entidades para responder a esas observaciones. Y después de eso todavía hay una segunda fase, digamos, de este proceso, pero no está bajo investigación, sino sencillamente pues el trabajo que hace la Auditoría de la Federación con todas las entidades del Gobierno de México o estados de la República o municipios que utilicen recursos federales. Bueno, Presidenta, de hecho, en el sexenio pasado, aquí en Palacio Nacional, en su momento, pues, los señalamientos pues sí, por desvío de recursos se dieron durante toda su administración. A ver, vamos a esperar a ver qué dice la Auditoría Superior. Dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre Ana Gabriela Guevara. Que recordar que Rommel Pacheco había dicho hace un par de meses que en efecto se estaban haciendo unas investigaciones sobre presuntos desvíos de recursos en la CONADE. Cuando estuvo al frente Ana Gabriela Guevara, no señaló directamente a Ana Gabriela, solo señaló a la institución. Y bueno, como dice la presidenta, hay que esperar lo que diga la Auditoría Superior de la Federación en torno a esta investigación de supuestos desvíos de recursos públicos durante la administración de la ex medallista olímpica Ana Gabriela Guevara. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Les recuerdo dar sus manitos hacia arriba y compartir este video.